que muchos recordarán esta imagen. Fue cuando Sony Pictures reveló su lista de próximos proyectos allá por inicios de la década del 2010, y algo que a muchos les llamó la atención era la realización de una película animada de Popeye, y más porque en su dirección iba a estar Henry Tartakovsky, el genio detrás de El laboratorio de Dexter y Samurai Jack. Pero, ¿qué pasó realmente con este proyecto? ¿Por qué Henry Tartakovsky no siguió con la idea que tenía? ¿Y por qué no llegó a cines esta película de Popeye, que la verdad se veía algo interesante? Bueno, eso y más lo veremos en el video de hoy, así que ponte cómodo y disfruta este video. ¡Shazam! El proyecto arrancó oficialmente en el año del 2010, cuando Sony Pictures Animation anunció que estaba desarrollando una película CGI en 3D de Popeye, con Avery Arp, productor de varias películas de Marvel en esa época, como su productor de esta película. Y en 2012, Henry Tartakovsky fue confirmado como director justo después del éxito de Hotel Transilvania, su debut en largometrajes. Y inicialmente se habló de guionistas como Jar Sheridan y Dave Ron, y el plan era estrenarla alrededor del 2014 o 2016, con varias fechas que se fueron moviendo. Henry Tartakovsky estaba apasionado. En entrevistas mencionaba que su instructor de animación había sido un ex animador de los estudios Fleischer, y lo que le daba ese vínculo personal con el estilo original. El equipo incluso se preparó un reel promocional que, según él, tuvo una reacción muy buena parte del estudio. Empecemos con el desarrollo de la película, ya que Henry Tartakovsky tenía la idea de hacer una película fiel al espíritu caótico, exagerado y splastic de las caricaturas clásicas de los años 30 de Fleischer Studios, con una animación dinámica, humor físico extremo y un estilo muy estilizado, ya que quería capturar esa esencia de aplastar y estirar tan característica y tan emblemática de los Fleischer, pero llevándola a un formato CGI moderno, sin caer en el realismo excesivo que dominaba muchas animaciones de la época. Su visión era hacer algo virtuoso e real posible, como el mismo director lo describió en entrevistas, priorizando la exageración, las expresiones locas y las peleas imposibles que definían al Popeye original. Y eso nos lleva al año del 2014, donde se lanzó un metraje de prueba de unos minutos que se volvió bastante viral, donde mostraba a Popeye peleando con Bluto en un estilo muy fiel a las caricaturas antiguas, pero con un 3D moderno. La recepción fue excelente y generó mucho hype. Esta prueba de animación, presentada por el propio Henry Tartakovsky en un video oficial para Sony Pictures Animation, ya que duraba alrededor de 1 minuto y medio de acción pura. Popeye ahí estaba defendiendo su barco de unos matones, Olivia estirándose para escapar y golpes que mandaban a volar a los enemigos con esa física cartunesa tan exagerada y tan emblemática de Popeye. Aunque Henry Tartakovsky aclaró que no era un clip de la película final ni un tráiler, sino solo una prueba de lo que querían lograr, el público enloqueció, ya que en redes y en foros de la época se compartió miles de veces y muchos lo consideraron uno de los mejores test de animación que habían visto, porque respetaba el legado sin modernizarlo de forma aburrida. Y eso viene en cuanto al elenco, ya que uno de los nombres que más sonó fue el de Tom Kenny, ampliamente conocido por darle voz a Bob Esponja, quien habría sido considerado para interpretar a Popeye. Su voz rasposa, energética y con ese toque de minero gruñón encajaba perfecto con el personaje. Y de hecho se confirmó en varios reportes y wikis de animación que Tom Kenny fue la elección para el rol principal. Por su parte, la reconocida actriz de doblaje Grace Desley, con una larga trayectoria en la animación, ya que ha dado voz a personajes como Úrsula en Avatar o Daphne en Scooby-Doo y muchas más, estaba vinculado al papel de Olivia. Sin embargo, las cosas se complicaron. En 2015, Tartakovsky reveló en una entrevista que ya no estaba en el proyecto, declarando lo siguiente: estaba enamorado de lo que estábamos haciendo, pero el estudio está pasando por cambios y no sé si quieren hacer el Popeye que yo quiero hacer. Y esto nos da a entender que hubo cambios internos en Sony Pictures Animation, o hubo prioridades diferentes, o posiblemente la preferencia por proyectos pues más seguros o comerciales.
Y esto nos da a entender muchas cosas, como ese rumor que tanto se dijo que optaron pues por The Emoji Movie en vez de Popeye, que al final esta película de The Emoji Movie, como saben, fue un total fracaso. Y esto terminó hundiendo la versión de Tartakovsky, ya que el director después de esto pasó a enfocarse en otras cosas como Hotel Transilvania Adiós y más tarde en proyectos como Primal o Fixed. Pero años después, en 2020, hubo un intento de revivir este proyecto y fue el estudio King Features Skydance los dueños de los derechos de Popeye y anunciaron que Henry Tartakovsky regresaba al proyecto, pero esta vez fuera de Sony, empezando casi de cero. Pero lamentablemente este proyecto, o bueno, esta idea de revivirla tampoco prosperó. Y en 2022 se filtró online un animatic completo de unos 87 minutos de la versión de Sony con voces temporales, incluyendo a Tom Kenny y a Gracie Leslie en los roles principales, diálogos y música, lo que permitió a los fans ver más o menos cómo habría sido la historia centrada en Popeye buscando a su padre con mucha acción, humor splastic y cameos de personajes clásicos. Y esta filtración revivió muchas quejas de los fans de Popeye preguntándose otra vez por qué Sony canceló esto por proyectos que al final no tuvieron el éxito que ellos esperaban. Mencionando a The Emoji Movie y de ese rumor que les comenté, que Sony cambió a Popeye por The Emoji Movie que al final se terminó arrepintiendo. Entonces, esto hace preguntarnos muchas cosas y decirle a Sony por qué. Incluso el año pasado, con Popeye entrando al dominio público, obviamente los primeros cómics y los cortos de 1929 a 1930 ya son libres, se le preguntó a Henry Tartakovsky en la New York Comic Con si volvería a intentarlo, y su respuesta fue clara y pues poco nostálgica. No, eso ya lo dejé, eso está terminado. Además, dijo que estaba emocionado por otros proyectos en camino, pero que esa versión específica de Popeye ya era parte del pasado. La verdad era un proyecto que prometía revivir el espíritu de los clásicos en CGI, con un director legendario y un cast vocal perfecto, pero todo esto se quedó terriblemente en un test de animación viral de hace muchos años, con rumores de por medio, escenas filtradas y hasta mercancía no oficial que hasta circuló en grupos de fans. Además, creo que está en desarrollo desde 2024 un live action de Popeye de la mano con Charmin Entertainment. Y la verdad esto me hace pensar que muy pocos estudios o muy pocos ejecutivos en Hollywood les interesa realmente traer una versión ya sea animada o live action de Popeye. Y esto suena terrible, ya que Popeye es un ícono de la cultura popular y no tener una adaptación cinematográfica, ya sea animada o live action, pues esto nos hace pensar del poco interés que tienen los ejecutivos en traer esta franquicia a nuevas generaciones, ya que hubiera sido increíble ver la versión de Henry Tartakovsky, pero después de eso ya no tuvo interés de nadie. Hasta ahorita que está en estos rumores o que se dio la noticia muy poco relevante, la verdad, porque no se ha mencionado mucho desde ese entonces, de que hay un live action en preparación de Popeye. Entonces, ya con los derechos libres, o bueno, ya Popeye siendo del dominio público, pues se pensaba que iba a ser más el interés, pero la verdad se ha visto que no. Entonces, esperamos que en algún momento el propio Henry Tartakovsky o otro estudio de animación quiera hacer su propia versión de Popeye y nos pueda traer una versión digna y que reconozca lo que es Popeye para la cultura popular. Pero ustedes pónganme en los comentarios qué opinan. ¿Les hubiera gustado ver esta versión de Henry Tartakovsky? ¿O creen que en algún futuro tengamos una película de Popeye animada? Me gustaría saber su opinión acá abajito en los comentarios. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si sí, no olviden dejar su like, suscríbanse que es totalmente gratis, activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo video. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos en TikTok y en Instagram como @elclubgeek. Ahí le estamos subiendo videos también de informando de noticias del momento, lo que está pasando en la cultura pop, en el cine y obviamente en la cultura geek. Así que vayan a seguirnos, los links están acá abajo en la descripción. Pero bueno, geeks, esto ha sido todo por el video de hoy. Esto fue el Club Geek y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye.